Así que desde ahora, para los hermanos de la himna de Antofagasta, un saludo muy cordial de parte de sus hermanos de la himna de La Calera. Fue leído ya el texto de Filipenses en el capítulo 2, los versículos 1 a 11. Es el texto que vamos a usar como base para la meditación de su palabra en esta tarde. Y también vamos a usar otro texto que está en el Evangelio de Mateo, el que no fue leído, el Evangelio de Mateo en el capítulo 20 y los versículos 20 a 28. Como introducción quiero contarles la experiencia de un hombre como Albert Schweitzer. No sé si ustedes han oído de él o han leído de él. Él es el Premio Nobel de la Paz. Es un gran ejecutor de música, es un musicólogo de Juan Sebastián Bach. Además de este Premio Nobel de la Paz y ser un gran ejecutor de música, él también es un doctor en teología. Y se cuenta que un día este hombre recibió un llamado del Señor para estudiar medicina, con el propósito de ir para trabajar como misionero en el continente de África. Y fue así como logró terminar sus estudios en medicina. Ustedes deben saber que al continente de África no se puede ir uno como misionero, tiene que ir como un profesional, como para ejercer algún trabajo, algún cargo, y entonces junto con eso cumplir con el trabajo en el ministerio espiritual. Fue así como este hombre y su familia fueron a África. Y él tuvo allá que construir su casa. También tuvo que construir el consultorio donde iba a trabajar como médico. Así que mientras él estaba en eso, era un hombre que estaba muy, muy ocupado en esto, en la construcción de su casa, del consultorio. Le ocupaba esto mucho tiempo. Y le llamó la atención que al pasar por un lugar siempre veía en ese lugar, bajo la sombra de un árbol, a un robusto muchacho o joven negro. Y un día pensó, a lo mejor este joven me puede ayudar en lo que yo estoy haciendo. Así que se acercó a él y le habló y le pidió su ayuda, su servicio. A lo cual este robusto joven negro le contestó que él no hacía servicios manuales, no hacía trabajos manuales, porque él era un intelectual. Él no sabía que estaba frente a otro intelectual, Premio Nobel de la Paz, un gran ejecutor de música, un doctor en teología, pero que estaba dispuesto a servir porque él entendía que el Señor lo había llamado a ese ministerio. Mi propósito en el mensaje hoy día es considerar un aspecto de la iglesia donde todos tenemos algo que ver y tenemos algo que hacer. Y que tiene que ver con el servicio. ¿Qué es el servicio? ¿Qué le concierne a la iglesia hacer? Y por ende, a cada uno de nosotros. Así que quiero iniciar este mensaje, y la primera parte de este mensaje hoy día, voy a poner el fundamento, yo diría la base que sustenta el servicio. Y es la razón por la cual vamos a hablar de un gran servidor, como lo es el Señor Jesucristo. Si no entendemos lo que es la base
el fundamento del servicio en la persona del Señor Jesucristo, difícilmente vamos a poder entender lo que el Señor espera de la iglesia en su hacer, en su quehacer y por ende de cada uno de nosotros. Si vamos al pasaje de Mateo, en el capítulo 20, los versículos 25 a 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si nuestro propósito es considerar el servicio como un imperativo del Evangelio, no podemos dejar de recordar o de meditar sobre el gran servidor o el servidor por excelencia, es decir, nuestro modelo supremo, el Señor Jesucristo. Entonces, para ello es importante que hagamos una diferencia, en primer lugar, entre lo que es el servicio y el servidor. Y creo que cada uno de nosotros podemos responder a la definición de la palabra servicio. Servicio es el ejercicio o el acto que nosotros hacemos cuando servimos a otro. Así de simple. Acto o servicio que hacemos a otros. Y este acto o servicio que hacemos a otro puede ser para ganar algún sustento muy legítimo, muy loable. Puede ser un servicio que hacemos en honor a alguien o por amor a alguien, o como también puede ser el servicio obligatorio, que era el acto del esclavo y que recibía el nombre de servidumbre. Gracias a Dios, hoy día en Chile no tenemos esclavos. ¿Recuerda usted cuándo fue abolida la esclavitud en Chile? El 11 de octubre de 1811, por iniciativa de Manuel de Salas. Fue abolida la esclavitud en Chile. Pero sí, en Chile hay servicio. Ya sea este servicio por sustento, o sea por honor a alguien o por amor a alguien. Eso es lo que tenemos. Pero el servicio al que nosotros nos referimos es el que viene no de la actitud servil, sino de un acto de amor y de entrega voluntaria partiendo de una convicción personal. Y a ese servicio es el que se refiere la Biblia, la palabra de Dios, y el gran ejemplo para nosotros en ello ese es el Señor Jesucristo. El siervo, la palabra siervo, es un antiguo, tiene un antiguo origen. Es algo que viene de mucho tiempo y proviene de un término que significa cerrojo o cerradura. Siervo, cerrojo o cerradura. Porque el primitivo siervo era aquel que se cuidaba de la puerta. Tenía como responsabilidad el abrir y el poner cerrojos en las puertas. Esa era una de sus actividades principales. Y entonces la palabra derivó y por extensión vino a significar al que sirve. Pero el que sirve es también
por etimología, el que guarda y vigila. Entonces, haciendo la diferencia entre estas dos palabras, lo que es el servicio y lo que es el siervo, es suficiente para entrar a considerar el ejemplo de este gran servidor, del cual nos habla el texto de Filipenses, el capítulo 2, y también el texto de Mateo, el capítulo 20. La palabra inspirada de Dios, en los textos que hemos leído, no deja lugar a duda en ninguna manera de quién es el gran servidor. ¿Quién es el gran servidor? ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo es el gran servidor. El texto bíblico nos sirve de base, define a Cristo como el siervo. El siervo. Y en tal condición de él como siervo, es que él, yo diría que realiza un triple servicio. Y vamos a mirar a estos tres clases de servicio que el Señor Jesucristo, nuestro gran servidor, hace para el bien nuestro. El primer servicio que Él realiza como el gran servidor tiene que ver con aquello de Él hacerse hombre, hacerse como uno de nosotros, tomar la forma de siervo, hacerse semejante a nosotros, hacerse humano, porque la salvación misma no podía realizarse desde el plano divino. Y también no había ningún hombre en la tierra que pudiera realizar la salvación para nosotros. Y entonces es Dios quien toma la iniciativa y en Jesucristo, sin presiones, voluntariamente se despoja, dice la palabra, se vació divinamente de sí mismo y se hace semejante a los hombres. Entonces, tenemos una base bíblica, una base que viene de la palabra de Dios para afirmar que Cristo Jesús es el gran servidor y que su gran servicio, en primer lugar, fue el de hacerse hombre, semejante a nosotros, hacerse humano. El otro gran servicio de este gran servidor, que es el Señor Jesucristo, que encuentro en la Escritura, es el servicio de la palabra. Servicio de la palabra. Si usted va al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, hablando del Señor Jesucristo, dice que en el principio era el verbo, la palabra, el verbo, haciendo referencia al Señor Jesucristo. La palabra, Cristo es la palabra de Dios encarnada, el verbo divino, hecho hombre. Así lo define el Evangelio de Juan en este primer capítulo que hemos citado. Cristo, la palabra, el logos, el verbo, y eso significa que Cristo, el verbo, la palabra, revela la mente de Dios, refleja la mente de Dios y revela lo que es Dios para el hombre. A eso se refiere Juan cuando dice que Cristo es el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. El verbo, la palabra, Jesucristo, que se encarna para revelar la mente de Dios y para revelar lo que es Dios en el hombre. Un interesante comentario encontramos en el libro de los Salmos, el capítulo 33 y el versículo 6, cuando dice que por la palabra del Señor, la palabra, logos, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Y no hay comentario más práctico o más interesante que el que encontramos nosotros acerca de Cristo, el verbo y el logos, allí en el pasaje de Proverbios, en el capítulo 8, los versículos 27 a 30. Proverbios 8,
27 a 30. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo el tiempo. ¿Qué mejor comentario que este acerca de Cristo, este gran servidor que se encarna, que se humaniza, se hace como uno de nosotros, pero también desarrolla un gran ministerio en relación con esta palabra, Logos, Cristo el Verbo, la palabra encarnada. O sea, en este servicio del Señor, en la palabra, Cristo la palabra, el Verbo divino hecho hombre, está incluida toda la perfecta revelación de Dios. Y no solamente la revelación de Dios, sino también su naturaleza, su voluntad. Está incluido el plan maravilloso de salvación, esa salvación de la cual nosotros hemos sido objeto. Está incluida también en esta revelación el propósito que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Todo esto está en esta encarnación del Señor Jesucristo, siendo el gran servidor. Se ofrece como servicio a nosotros en la palabra, en la encarnación. La palabra de Dios en Cristo, ¿sabe? Trastoca, revela, revoluciona el pensamiento humano y pone nuevos valores como son los del reino de los cielos. ¿Qué era la petición de una mujer respecto a sus hijos? Quería que uno estuviera a la derecha del Señor y otro estuviera a la izquierda del Señor. Cuando el Señor se encarna y se hace humano y viene para servirnos como hombre y viene para servirnos en la palabra, Él trastoca, revoluciona todo lo que es el pensamiento humano y Él pone nuevos valores en el reino de los cielos, donde los importantes y los dignos son los que sirven a los demás. Y el Señor Jesucristo, siendo, como dice la Escritura, el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, se hace siervo y viene a nosotros, no para ser servido, sino para servir. Para servir. ¿Cuál es el tercer servicio que hace el Señor Jesucristo en su ministerio? Este tiene que ver con el servicio de muerte. Si vamos a Filipenses, en el capítulo 2 y el versículo 8, dice el versículo que estando el Señor Jesucristo en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesucristo, estando en el servicio de hombre y de la palabra, se humilla a sí mismo. Y en obediencia, Él muere en una cruz. El servicio de muerte, que únicamente Él podía realizar. Sabemos por la Escritura que la ley santa y perfecta de Dios exigía la muerte del pecador. Por eso es que la Escritura afirma: la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La ley santa y perfecta de Dios exigía la muerte del pecador porque era un transgresor de aquella ley. Cualquier otra solución o intento
para satisfacer la ley de Dios, sería una burla hacia Dios mismo. Hacia Dios mismo. Porque ni Dios podía consentirlo, ni la justicia hubiera sido cumplida. Porque la Escritura dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No hay remisión de pecados. Entonces, llegamos a la conclusión de que era imprescindible cumplir toda la justicia de Dios sin hacer violencia de la ley. Y es allí donde Dios mismo quien toma la iniciativa y nos hace un regalo. ¿Y cuál es este regalo? La dádiva de vida eterna. Jesucristo, el servidor hombre, el servidor de la palabra y el servidor en obediencia también hasta la muerte. Entrega a su Hijo unigénito para que pagase con su sangre y muerte la exigencia de la ley. Y es así como el Señor Jesucristo muere en la cruz, como dice la Escritura, como un cordero, sin mancha y sin contaminación. Y por este servicio de muerte hace posible y factible la salvación para todos nosotros. Concluyo leyendo una parte de este pasaje de Filipenses, el capítulo 2, los versículos 9 a 11. Después de haber visto a este gran servidor, un gran ejemplo para nosotros como servidor, se hace como uno de nosotros. Viene a nosotros con la palabra, revela la mente de Dios y revela a Dios al hombre. Y también va a la cruz y muere y se humilla a sí mismo y en obediencia va a la muerte de cruz por nosotros. ¿Cómo concluye el apóstol Pablo escribiendo en Filipenses 2, 9 a 11? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por este gran servicio de hombre, de la palabra, de muerte en la cruz. ¿Qué hace Dios con él? Con este ejemplo de siervo, de servidor. Lo exalta hasta lo sumo. Le da un nombre que es sobre todo nombre. Le sentó a su diestra, recuperando su anterior estado de gloria y de honra. Y lo hace para que todos los hombres le adoren como el Señor, dice, para gloria de Dios Padre. Este es el gran servicio que el Señor Jesucristo ha hecho y ha prestado para nosotros. Y esto tiene, por supuesto, dos propósitos. Uno es el de hacer posible la salvación. Hacer posible la salvación para cada uno de nosotros. Hay un precioso himno como es el himno 50, que dice, como si el Señor lo estuviera diciendo: mi vida di por ti. Mi sangre derramé por ti. Por ti yo fui inmolado en la cruz. Y termina con una pregunta. ¿Qué has hecho tú por mí? ¿Qué haces tú por mí? El gran servicio que el Señor Jesucristo ha prestado a nosotros no tiene otra finalidad sino el hacer posible la salvación de cada uno de nosotros. ¿Te ha alcanzado esta salvación a ti? ¿Estás retardando esta decisión
de aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador personal? ¿No te llama la atención? ¿No te trae a tu mente la reflexión de pensar de que este unigénito Hijo de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo? Se humilló, fue a la muerte de cruz, con el único fin y propósito de que tú alcances la salvación. Si tú no has hecho y no has dado este paso y no has tomado esta decisión, estás menospreciando lo que ha sido el ejemplo de un gran servidor para nuestra vida. Así que yo te invito a pensar y a reflexionar en ello, y que sea la obra y el poder del Espíritu Santo que obre en tu corazón y en tu vida y te haga pensar y reflexionar en esto. Cualquier otra solución o intento de satisfacer la ley hubiera sido, como dije anteriormente, una burla para Dios mismo. Y es la razón por la cual el Señor Jesucristo se presenta a nosotros como el gran servidor, el que entrega y el que da su vida por nosotros. El segundo propósito de esto tiene el desafío de que nosotros podamos imitar el bello ejemplo del servicio del Señor y del servicio al Señor. Y hay un texto en la Escritura que dice: ejemplo os he dejado para que sigáis mis pisadas. ¿Usted está siguiendo las pisadas del Señor? ¿Es el Señor Jesucristo su ejemplo de servicio para su vida? ¿Usted está imitando a Él? ¿Quiere hacerlo? Sería muy importante que así fuera. Les traigo nuevamente a la introducción. Albert Schweitzer entendió que era el Señor que lo estaba llamando para servir o prestar un servicio a una gran necesidad como en este continente de África. Así lo entendió él. Y estando allá se dio cuenta que él no lo podía hacer solo, y es la razón por la cual él busca la ayuda y el servicio de otro. Y no lo encuentra. No lo encuentra. La respuesta que encontró: yo no estoy para servir, yo soy un intelectual. Jesucristo vino a este mundo para servir de una manera que nos maravilla. ¿No le maravilla a usted de la manera como el Señor Jesucristo ha servido a nosotros? Es algo que nos emociona. Es maravilloso saber por las Escrituras cómo este Jesucristo, el Hijo de Dios, de la manera como Él ha servido a nosotros, nos maravilla, y lo hizo como hombre, con su palabra y con su muerte. Y tanta bendición que Él ha traído a nuestra vida. Pero hoy, Él requiere, al igual que este hombre en África, el Señor Jesucristo requiere y necesita del servicio de la iglesia y del nuestro, en lo personal. Como Jesús dijo una vez: a la verdad, a la verdad, a la verdad, la mies es mucha. Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Pero obreros para hacer el servicio al Señor hay pocos. En Antofagasta no tenemos. No tenemos de qué echar mano hoy día. Y hay mucho por hacer. Gracias a Dios que acá en nuestra iglesia hay mucho por hacer, pero también hay hombres y mujeres comprometidas con el Señor. Pero ¿qué de los demás? En la última asamblea congregacional yo le entregué a ustedes un desafío. Un miembro, una función. Un miembro, una función. Si eso fuera una realidad en nosotros, muchas cosas más podríamos ver para el servicio al Señor. Es importante que usted tome este desafío y esta invitación. Es el Señor
que ha entregado su servicio como hombre en la palabra y en su muerte para nosotros. Mi vida di por ti, mi sangre derramé por ti, inmolado fui en la cruz por ti. ¿Qué haces tú por mí? Les invito a meditar y a pensar en ello. Señor, te damos muchas gracias, porque tú has venido a nosotros en esta hora. Gracias por tu presencia. Gracias por permitirnos ofrecerte este culto de adoración a ti. Gracias por tu palabra. Bendícela y aplícala a nuestra necesidad. Oramos y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer un segundo texto en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo. Evangelio según San Mateo, en el capítulo 20, 25 a 28. La palabra del Señor dice así: entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Que el Señor bendiga esta palabra. Amado Padre Celestial, una vez más, nos inclinamos delante de tu presencia, reconociendo que tú eres el Señor de la iglesia, pero que cuando viniste a este mundo y a esta tierra, había un solo propósito en tu corazón y en tu vida, que era el de servir a este mundo, servirnos a nosotros, al punto de dar su vida en rescate por nosotros. Gracias por tu ejemplo, y ayúdanos, Señor, también para que nosotros podamos imitar tu ejemplo. Y oramos y pedimos para que esta palabra que ha sido leída y sobre la cual vamos a meditar nos ayude en este gran desafío que tú nos presentas. Oramos y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Hace 2 domingos atrás contaba de un hombre como Albert Schweitzer, Premio Nobel de la Paz, considerado un gran intelectual, un gran ejecutor y musicólogo de Juan Sebastián Bach, un doctor en teología, también un doctor en medicina. Un hombre que siente del Señor un llamado para servirle en un lugar donde hoy día sigue siendo un lugar de mucha necesidad, como es África. Y él va a ese lugar con el único propósito de poder ayudar, de poder servir y de suplir necesidades. Y es así como él tiene que construir su casa en África
ecuatorial francesa, tiene que construir también su consultorio, donde iba a trabajar como médico. Quienes hemos tenido la experiencia de conocer misioneros cuando vienen a algún lugar, son gente que viene con un plan, un programa, un propósito, que tienen mucho trabajo, mucho por hacer, y que se rodean de hermanos y de personas para que aporten en alguna manera un granito de arena. Y así lo sintió este hombre de Dios, y fue así como, observando a un joven negro en un lugar que acostumbraba a ponerse bajo la sombra de un árbol, le pidió de sus servicios. Y la respuesta de este joven fue: yo no hago servicios manuales porque soy un intelectual. Ya nosotros hace 2 domingos atrás pusimos lo que es el fundamento o la base que sustenta lo que es el servicio, y miramos a una persona como el Señor Jesucristo. Y en razón de que el creador, el arquitecto y el constructor de la iglesia, el Señor Jesucristo, es servidor de ella, por supuesto que la iglesia no puede ser otra cosa que sierva de su Señor. Y porque Cristo, cabeza de la iglesia, es servidor, la iglesia sirve desde su misma base y razón de ser. Y es muy importante este tema porque cada miembro del cuerpo de Cristo que forma parte o que es parte de la iglesia, por supuesto que no podemos ser más de lo que fue nuestro Señor Jesucristo para nosotros. ¿Qué Él fue para nosotros? Siervo, servidor. Si nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de la iglesia, ¿qué somos nosotros para el Señor? Servidores, siervos. No sé cuántos de nosotros lo sabíamos esto. Si no lo sabíamos, ahora lo sabemos, porque es en esta perspectiva en que nosotros llegamos a la iglesia, llegamos a un lugar de servicio para servir. Cuando uno tiene la oportunidad de leer revistas o cosas relacionadas con el cristianismo, a veces se encuentra con algunos artículos, y uno de estos hablaba acerca de una discusión que había en torno a si la iglesia hoy día era necesaria o no. Y la discusión giraba en el sentido de que si era necesaria o no, porque las cosas que hace la iglesia, dice, las pueden realizar las personas individualmente, como por ejemplo, orar, leer la Biblia, hacer obras, vivir la vida cristiana. ¿Para qué la iglesia? Si es esto lo que hace la iglesia, ¿para qué la iglesia cuando estas cosas se pueden hacer individualmente? ¿Para qué la iglesia? Y alguien decía en esa discusión y en ese artículo de la revista: yo soy la iglesia. Cuando uno mira esto, no entiende a dónde se quiere llegar con esta discusión o qué es lo que se persigue. Porque cuando va al sentido mismo de esto, nosotros sabemos que la iglesia no es creación humana. La iglesia no está porque la ha creado el hombre. La iglesia no le debe su existencia al hombre. La iglesia es creación de Dios. Y ustedes recordarán las palabras del Señor Jesucristo cuando Él dijo: yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán contra ella, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, la iglesia no es voluntad o creación humana, sino la iglesia es creación de Jesucristo, o sea, es
divina. La iglesia es el instrumento y el lugar donde cada cristiano, cada miembro debe, puede y tiene la posibilidad de servir. Porque nosotros sabemos, sin una vida de servicio cristiano activo, mirémonos a nosotros mismos en relación con la iglesia, como miembros, como parte de la iglesia. Si nosotros no tenemos una vida de servicio activo, lo que ocurre es que nuestra vida espiritual se empieza a atrofiar. Se empieza a inutilizar y muchas veces llegamos a incluso a ser piedras de tropiezo para lo que es el trabajo y el servicio de la iglesia. En nuestro servicio al Señor, lo que nosotros hacemos no es otra cosa que ejercitarnos, poner en práctica la energía espiritual que nosotros recibimos de la palabra de Dios, la palabra inspirada de Dios, es la palabra de Dios la que nos da esta energía espiritual, esta fuerza espiritual, para poder nosotros transmitirla y poder usarla para el servicio en la iglesia. Hay otros que afirman que uno puede poner en práctica el fruto del Espíritu Santo, tan conocido para nosotros allí en el capítulo 20 o 2 de Gálatas, cuando habla del fruto del Espíritu Santo, del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia. Afirman que pueden poner en práctica la energía espiritual y vivir el fruto del Espíritu Santo y no satisfacer los deseos de la carne sin la necesidad de la iglesia. Y yo digo que puede ser verdad, que no es en la iglesia principalmente y únicamente donde nosotros tenemos que vivir o practicar el fruto del Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Pero también es verdad, y la experiencia así nos enseña, que cuando alguien deja la iglesia, pierde la comunión con la iglesia y la relación con la iglesia, es muy probable que el servicio se acabe. Es muy probable que el fruto también se termine y todo se termina. Y por una gran razón bíblica que viene del mismo Señor Jesucristo, cuando Él dice que separados de mí, nada nosotros podemos hacer. Nada podemos hacer. Separados del Señor Jesucristo, el constructor, el arquitecto de la iglesia, nada podemos hacer. Pero conmigo, dice el Señor, o en mí, dice que yo os limpiaré para que llevéis mucho más fruto. Mucho más fruto. Entonces, es en la iglesia donde tenemos nosotros la posibilidad de servir por amor y en amor, donde podemos sentir exigencias, podemos sentir renuncias, que no nos importa realizar. Muchas veces hemos sacrificado de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, de nuestro dinero, por aquellas cosas que consideramos que son importantes, y no estamos negándonos a hacerlo, por amor al Señor y por amor a su obra y a la iglesia. Es allí donde nosotros también podemos tener ocasiones de elevar nuestra calidad de vida por estos valores morales y espirituales que vez tras vez nosotros recibimos en la palabra del Señor. Es también aquí el lugar donde tenemos ocasión de dar y de recibir. Y especialmente tenemos la compañía de los hermanos, que es la que nos facilita y nos inspira el servicio más hermoso de la oración. Así que, por la palabra del Señor, tenemos que creer y afirmar que la iglesia es un lugar de servicio. Pero no solamente es un lugar de servicio, sino que también la iglesia es un lugar de igualdad espiritual.
Hay un texto bien conocido a nosotros en la Escritura que dice: donde hubiesen o donde hubieren 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y en este versículo hay 2 cosas importantes que tienen que ver no solamente con la iglesia lugar de servicio, sino también con la iglesia lugar de igualdad. Y el énfasis está en estos 2 o 3, y al estar estos 2 o 3, allí está la presencia del Señor. 2 o 3, pocos o muchos, que se reúnen en mi nombre, allí estoy yo, los 2 o 3 y la presencia del Señor. Y cuando uno piensa en estos 2 o 3, o pocos o muchos, y empezamos a mirarnos a nosotros mismos, nosotros sabemos que hay rasgos propios de nuestra personalidad, como es el carácter, que a veces hace difícil el que podamos juntarnos los unos con los otros. También uno tiene que considerar que hay no solamente esto de la personalidad y el carácter, pero en todos nosotros hay sueños, hay ideales, hay posiciones sociales, está el bien, pero también está el mal. O sea, humanamente hablando, no es fácil el reunirnos, el congregarnos, si no fuese porque al hacerlo, nosotros sabemos que en este lugar está la presencia de Dios. Así que cada vez que nosotros nos reunimos, nos congregamos como iglesia, algo ocurre, algo sucede. Se produce una concreción física y local. Yo allí en mi sala o en mi oficina, detrás de la puerta, tengo un mapa de La Calera. Alguien me regaló ese mapa de La Calera, Artificio, parte de Hijuela. En ese mapa yo tengo marcado dónde está ubicada la iglesia, carrera con 18. Pero no solamente dónde está marcada la iglesia, sino la mayoría de los hogares de ustedes está allí marcado. Y usted mira a la iglesia y entonces en tal parte sabe que vive esta familia, esta otra familia, aquí, allá. Y eso es así. Y llama la atención que, por lo menos a veces he pensado en esto, domingo por la mañana o domingo por la tarde, en esos lugares alrededor de la iglesia, cercanos o lejanos, uno piensa a esa hora de la mañana o a esa hora de la tarde, como que el Señor empieza a hacer algo en la vida y en esos hogares, empieza a mover a las personas dentro de sus hogares, empieza a tocar su mente, su corazón. Hoy día es el día del Señor, hay que acercarse a la casa del Señor. Y empieza a actuar el Señor en la vida de los hermanos, de las familias, y entonces empiezan ellos a encaminar sus pasos silenciosamente hasta llegar a este lugar. ¿Quién lo hace? Yo creo que el Señor lo hace. No sé si humanamente hablando pensáramos si nosotros amaneceríamos con la disposición de hoy día de llegar a este lugar. Yo creo que hace algo el Señor allí, empieza a provocar un movimiento para encaminar nuestros pasos y llegar a la iglesia, a este lugar físico. O sea, se concreta algo. Pero ¿sabes? Aquí ocurre un milagro poco observado. ¿Cuál es ese milagro? El milagro de la igualdad espiritual. Mirémonos a nosotros, al que tenemos al frente, al lado, a este lado, mirémonos. Pensemos, reflexionemos, observemos un poco en ello. Y dígame que no ocurre esto de la igualdad espiritual, que tiene que ver con nuestra posición, nuestra situación,
como personas salvadas por la fe en Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué significa eso? Que todos nosotros, delante de Dios, estamos en igualdad. Todos somos hijos de Dios. Todos somos hermanos en la fe, cristianos, pero todos también somos servidores. Lo que significa que no existen aquí delante de Dios las dignidades, la jerarquía, los privilegios. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros ha sido justificado por la fe en Jesucristo. Porque cada uno de nosotros ha sido, no mirando la condición, la posición social, el carácter, las diferencias de edad, nada, sino que cuando el Señor toca el corazón y la vida de una persona y lo llama sin saber quién es, o sin preocuparse quién es. Lo llama a sus caminos y lo llama a su servicio. Y lo que hay son corazones limpios en la sangre del Cordero, Jesucristo el Señor y Salvador, al cual, como dice la Escritura, servimos y adoramos en espíritu y en verdad. Y entonces, ¿cuál es la única dignidad que el Señor Jesucristo nos enseña y admite? Es la del servicio. Y por eso es que dice en el texto, yo no he venido para ser servido, dijo Jesús. Yo he venido para servir. Y el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro ejemplo. Este lugar que yo estoy ocupando acá es un lugar que usamos para la predicación. ¿Pueden pensar ustedes y creer que este es un lugar de servicio? Si usted observa, está en una tarima alta, está este lugar, y es un lugar de servicio. Si usted va a ir aquí adentro de este mueble, usted va a encontrar indarios, va a encontrar carpetas, va a encontrar papeles. Usted no lo ve allá, pero yo lo veo acá. Un lugar de servicio. Pero no es un lugar de servicio solamente para guardar cosas, sino el que se pone en este lugar y expone la palabra de Dios está haciendo un servicio. Y si no lo entendemos así como un lugar de servicio, no somos dignos de estar en este lugar. Porque el Señor no nos ha llamado para ser servidos, sino para servir. Y eso no solamente ocurre con el que ocupa este lugar para la predicación. ¿Qué diferencia hay entre este lugar y esa mesa que está allí? Muchos de ustedes usan esa mesa. Pero esa mesa que está ahí, donde ustedes se ponen muchas veces para coordinar un culto o hacer un estudio o algo, es un lugar de servicio. Y no podemos pensar que es un lugar de privilegio esa mesa y este lugar porque está en altura. No hay ninguna diferencia entre este lugar y ese lugar con ustedes que están sentados allí en las bancas. Delante del Señor somos todos iguales. Y cuando venimos a este lugar, seamos pocos o muchos, tenemos que entender que es el Señor, primero, que nos trae. Y segundo, que se produce una concreción física y local, y al hacerlo, aquí está la presencia del Señor. Y no es que la presencia del Señor aquí esté en este lugar o en ese lugar, está allí, donde usted está en su vida, está en esa banca, está en este lugar. Y así debemos nosotros entenderlo. Cuando el cristiano en la iglesia presta un servicio, yo siempre he pensado que lo hace en dos direcciones. Una de estas direcciones es cuando alguien es designado, cuando alguien es elegido, cuando alguien es llamado para cumplir un servicio de manera particular. Por ejemplo, cuando ustedes eligen a presbíteros en la iglesia, o eligen a los diáconos en la iglesia, o toman decisiones sobre cuál o tal hermano para realizar un trabajo dentro de la iglesia. Ese es un
servicio al cual el hermano está siendo llamado. Y esto pasa por los ancianos, por los diáconos, por el que cierra y abre la puerta, por el que hace el aseo. Es un servicio que está prestando al Señor. Ha sido designado, ha sido elegido para eso. El otro es el que cada cristiano fiel realiza sin haber sido designado específicamente para ello. Y este campo es realmente amplio cuando uno piensa en ello. Siempre en una iglesia hay mucho por hacer, ya sea dentro de ella como fuera de ella. Y en esto no necesitamos nosotros ser designados, ser elegidos, ser enviados, ser escogidos para realizar este tipo de servicio. Por ejemplo, la oración es un servicio que usted presta al Señor y sin que se le designe o se le elija o se le pida hacerlo. La visitación es otro servicio que usted lo hace y lo siente porque el Señor lo pone en su corazón. El de consolar a los afligidos es un servicio que uno siente del Señor hacerlo. El de la evangelización y tantos otros, el de la ayuda social, el de la consejería y muchos más que nosotros podríamos mencionar en esta gran lista. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que nadie aquí está de más ni está de menos. Ninguno sobra, pero nadie falta. Nadie puede sentirse excluido o desplazado por falta de algún sitio, de algún lugar o de alguna aptitud. Me gusta sentir que la obra del Señor, la iglesia, es polifacética. Polifacética. Y eso quiere decir donde todos podemos encontrar un lugar de servicio. Hay una alabanza que hace mucho tiempo que no la escucho cantar. Hay un lugar para todos en la familia de Dios. Hay un lugar para todos en la familia de Dios. Entonces la pregunta oportuna que hago es, ¿dónde estoy sirviendo yo? ¿Dónde estoy sirviendo a Dios? ¿A quién sirvo? La iglesia, mi iglesia, ¿necesita de mi servicio? Hay algunos que son designados y elegidos para prestar algún servicio, y es la razón por la cual la iglesia existe como organización, con sus departamentos, donde cada uno se activa, labora, cumple una función de servicio a la iglesia y al Señor. Pero los que no han sido elegidos o han sido designados o escogidos para servir de esta manera, ¿cómo siente del Señor usted servirle a Él? Es posible que nosotros no lo sepamos. Lo importante es que en la relación suya con el Señor, Él sepa y usted sepa que usted está prestando algún servicio al Señor. ¿Qué dijo Él? Él dijo que cualquier cosa que uno haga y lo haga como un servicio en el nombre del Señor, no quedará sin recompensa. A mí lo hicisteis, dijo el Señor. Y es importante lo que dice esta palabra. Cualquier servicio que uno haga, que lo haga en el nombre del Señor. No para vanagloria personal mía, no para exaltar mi ego. Lo hago en el nombre del Señor, para el Señor. No quedará sin recompensa. A mí lo hicisteis, dijo el Señor. Así que yo concluyo esta segunda parte de este mensaje con lo siguiente, recordando un poco lo que ha sido parte del primero. El gran servidor para nosotros es el Señor Jesucristo.
Nunca lo olvidemos. Él es, ha sido y es hasta el día de hoy el gran servidor de la iglesia. ¿Dónde está Él ahora? Él está a la diestra de Dios Padre. ¿Qué está haciendo? Está sirviendo. Dice que Él está intercediendo por nosotros. Está prestando una obra de servicio muy importante que afecta a la vida de cada uno de nosotros en nuestra relación con Dios. Jesucristo, el gran servidor, Él nos sirvió a nosotros como hombre. Leímos en Filipenses 2:1, se humilló y Dios lo exaltó. Nos sirvió o nos ha servido como palabra, como sacrificio. Vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y entre estos muchos está usted y estoy yo. Y entonces, ¿cómo le respondemos nosotros al Señor? La iglesia, como fiel seguidora de su Señor, no puede ni quiere ser otra cosa que fiel servidora. Servimos a Dios nuestro Padre y Padre del Señor Jesucristo porque sentimos una inmensa gratitud de amor por Él. Y le servimos y le adoramos por ello. Pero también nosotros servimos al mundo en la proclamación del Evangelio y en la manifestación de nuestra vida cristiana como testimonio, luz y sal para ellos. Porque a eso nos ha llamado el Señor. Si el Señor de la iglesia es servidor, nosotros no podemos ser menos que sus siervos y sus servidores. Señor, te damos gracias una vez más por recordarnos esta palabra que, aunque conocida de nosotros, nos hace pensar y meditar que hay un propósito muy importante en el llamado que tú nos has hecho. No solamente nos das la salvación, la seguridad de la vida eterna, pero tú nos tienes en este mundo y en esta vida con el propósito de que nosotros podamos servirte. Y no solamente en la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Tú nos has dado una misión, un trabajo, una tarea. Y en la medida en que nosotros cumplamos esta misión y esta tarea, tú vas a bendecir nuestras vidas en primer lugar. Tú nunca te vas a olvidar de nosotros, siempre nos vas a recordar. Pero también tú vas a bendecir a la iglesia, entendiendo que hay tanto por hacer. Y también recordando la palabra tuya, mirando al mundo, la mies es mucha, los obreros pocos. Y tú requieres de obreros que estén dispuestos a servirte. Danos esa gracia y danos también esa oportunidad de hacerlo mientras tú nos tienes con vida en esta tierra. Oramos y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén.